Hola, soy Ciro Corol. Vamos a hablar de Un árbol para John Berger, mi último libro. Escribí también algunos otros, como Monte, que se adaptó para la pantalla de Paca Paca en una versión de serie. Y bueno, me dedico a escribir guiones, cuentos, crónicas, canciones, un poco de todo dentro de eh, la expresión literaria. Los textos en el libro tienen fechas que tienen referencia al momento del cual habla esa crónica, no necesariamente al momento en el cual fue escrita. Por ejemplo, la primera, que habla del encuentro con John Berger y la correspondencia que mantuvimos, eh, sucedió el encuentro en fines de 2014 y la carta en 2015, pero la crónica la escribí en 2020, me parece, o 2019. En cambio, las últimas fueron escritas casi en simultáneo a la experiencia, o sea, retratan el momento en que estaba por ganar Milei, o el balotaje, o el debate entre Milei y Massa, y fueron escritas casi inmediatamente posterior a los acontecimientos. Hablan de experiencias humanas donde el contexto histórico influye mucho en las personas y en sus vidas. Tanto la guerra, la política argentina actual, bueno, en la de John Berger quizás no tanto. Y después también hay un vínculo que tiene que ver con los viajes. La primera cuenta el viaje a Roma para verlo a Berger, después las otras los viajes por Ucrania o por Moldavia para entrevistar a las distintas personas que retratan las crónicas. Y las últimas del último bloque, las últimas cuatro, pasan más por un viaje interno en torno a mi experiencia en relación a la salud mental o en torno a mi opinión o mis visiones sobre el contexto político de Argentina en 2023. Uno de los consejos que me da John Berger en la primera de las crónicas, que dice cada tanto mirar al lector a ver si te está siguiendo, ¿no? Y Juan Ford justamente decía una metáfora un poco más rudimentaria, que es que había que llevar al lector como a un buey, con la soga un poco suelta, pero no tan suelta como para que nos siga. Tiene que ver con esto de que el libro aborda distintos temas y distintos bloques, y entonces surgió la idea de separarlos. Primero pensamos, bueno, poner una foto, después poner un número romano, y después surgió esta idea de ponerle una palabra que separe esos bloques, o que le dé cierto título a esos bloques, mejor dicho. Y como era un árbol para John Berger, bueno, las partes del árbol, que era una idea que yo tenía en el tintero de otro proyecto anterior, y entonces la parte de los veteranos me parecía que tenía que ver con esto de los ancestros, los abuelos, excepto la de una orquesta en el Donbass, casi todas esas son sobre gente muy mayor que cuenta su testimonio, entonces me parecía que son de algún modo nuestras raíces. Yo fui a Moldavia porque también era un poco el país del cual había emigrado mi abuelo, y entonces fui un poco en búsqueda de mis raíces, y ese territorio para mí tiene que ver con mis raíces. Eh, la parte de brote, bueno, es más una ironía o una cosa cómica de la doble acepción del brote, porque el brote psicótico, el brote maníaco me sucedió, y tenía que ver esto del brote en relación a lo vegetal y también a lo psíquico. Y la parte de flores, más que nada se relaciona con el epígrafe de Haroldo Conti: ciruelo de mi puerta, si yo no regreso, tú florece, la primavera siempre regresará. Siempre lo digo mal, creo que es primero: la primavera siempre regresará, tú florece. Y entonces esto de florecer, y ahí dije, bueno, flores. No, eso es una locura. No sé, yo habré tenido en la mente las cerezas, porque era la época de las cerezas cuando le mandé la carta. En Moldavia hay bastantes cerezas por el clima y todo. Y en el libro que tenía de Haroldo Conti, que le había comprado, no estaba el epígrafe en la edición francesa, entonces no tenía manera de comprobar, viste, no sé francés, pero hubiera buscado en Google, qué sé yo, y me hubiera dado cuenta. Y lo dije como se lo escribí como me lo acordaba. Eh,
y también la pregunta de qué árbol ves desde la ventana en la que escribí es una pregunta bastante rara. No sé por qué se me ocurrió hacerle esa pregunta, pero tenía que ver con que en la carta, que la tengo por ahí, una copia, yo le decía que quizá la literatura era como un árbol, y que había distintas ramas, y que a mí me gustaría en algún momento ser parte de la misma rama que él dentro de la literatura. Eh, y, y también le hablaba de mi abuela, que sus manos eran como un tronco al cual muchas personas habían subido y qué sé yo, y le mandaba el libro que se llama La balada de la Mujerolina, donde el primer relato es la historia de un árbol, la historia de un árbol. Y tenía un cerezo, veía un cerezo desde el árbol en el que escribía. Y quizá eso fue también una cosa que él se inventó, no lo sabemos nunca. Pero bueno, estuvo bien. Esto de vuelta de la ficción y la realidad. A veces una mentira es más linda que una verdad. Así que me interesa el tema, me parece que tengo algo para decir. Un poco el epígrafe de este libro, Un árbol para John Berger, iba a ser una frase de John Berger que dice: escribo por la sensación de que si no lo digo, algo así como lo voy a parafrasear mal, pero bueno, dice, escribo por la sensación de que esto que yo quiero contar, si no lo cuento, quedaría sin contarse. Después al final lo sacó el editor, pero bueno, sí, creo que tengo algo para decir sobre mi experiencia en la locura. No es tan común que una persona que tiene una descompensación grave de salud mental también escriba, y lo haga también como yo, no, mentira, con cierta distancia, porque yo he leído bastantes libros sobre gente bipolar o demás, y la mayoría no son muy buenos. Hay algunos que sí, pero que puedan tener cierta distancia y que puedan... algunos se vuelven escritores o quieren escribir sobre su experiencia, pero no han escrito antes, entonces eso por ahí se nota. Y bueno, yo tengo cierto recorrido dentro de la escritura y después me pasó todo esto de la locura. Y bueno, tengo ganas de contarlo como mi testimonio también, pero no un testimonio tan quizá fiel a los acontecimientos actualmente como en las crónicas, sino más ficcional. Y quizá tuve algo para decir que, que trascendió a lo panfletario o a la micromilitancia o a un mero análisis de circunstancias y puede ser leído hoy y quizá tener todavía cierto interés para los lectores. Pero bueno, eso no. Tampoco pasó tanto tiempo, pero pasaron muchas cosas. ¿Algunas palabras más? No sé. Ya dije bastante.